Bienvenidos a la sesión del canal de las figuras de Street Fighter de la colección oficial de Altaya. Hoy les traigo el tercer fascículo Ken Masters, y fue la tercera entrega en España. A partir de esta entrega pasaron a costar 11,99 por unidad, y su fecha de salida fue el 4 de septiembre del 2019. Comenzamos hablando de los detalles de su cara. Vemos su cabello rubio y largo, sus ojos son de un color azul cielo y las expresiones faciales reflejan claramente las palabras del Shoryuken, la cual es la postura base de esta figura, de la que hablaremos ahora. En la parte media podemos ver su musculado torso, resultado de un duro entrenamiento, vendas naranjas en sus manos y las llamas del ataque Shoryuken en su mano derecha. En la porción inferior vemos que su pierna derecha permanece en el aire al compás de su brazo derecho con el ataque, y su pie izquierdo es el que sujeta el cuerpo entero a la base. En conjunto la figura recrea casi a la perfección el traje de Ken de color rojo oscuro, con su cinturón de color negro. Aunque he de decir que la postura de la figura es muy bonita, no fue una buena idea su diseño, ya que por el calor y su peso tienden a inclinarse hacia adelante. Hay que decir que estas figuras están hechas de PVC y están pintadas a mano. Bajo la base de la figura podemos ver el nombre de Ken y la licencia de Capcom. Vamos a hablar ahora de la revista incluida en este fascículo, la cual contiene información del personaje y otros videojuegos. Ken, el fuego del dragón, de joven rebelde a luchador excepcional. Afligido por haber perdido a su madre cuando aún era un niño, Ken logró superar su pena gracias a las artes marciales, convirtiéndose finalmente en un esmerado padre de familia y en el mejor luchador de todo Estados Unidos. Ken era un joven adinerado que lo tenía todo, pero no se satisfacía con nada. Su madre de ascendencia japonesa falleció cuando él era un chiquillo, y eso le marcó profundamente. El padre de Ken, un exitoso hombre de negocios norteamericano, no sabía qué hacer para cambiarle el temperamento y la actitud de su hijo ante la vida, así que decidió enviarlo a Japón para que Gouken, un legendario maestro de artes marciales con quien había entablado amistad durante sus múltiples viajes al país, inculcara la disciplina al disoluto joven. La decisión demostró ser más que acertada, ya que Ken se convirtió en un alumno más que aplicado. Gouken también entrenaba en su dojo a Ryu, un muchacho japonés, y ambos aprendices, además de compañeros de estudio, acabaron convirtiéndose en amigos incondicionales. Hablemos ahora sobre la versión malvada de Ken. M. Bison, líder de la organización Shadaloo, raptó a Ken para atraer la atención de Ryu y le convirtió en Violent Ken, un nuevo personaje que aparece en el juego Ultra Street Fighter 2, The Final Challenger, para Nintendo Switch. Se trata de la versión retorcida y oscura del luchador norteamericano, cuando durante un tiempo breve sirvió con devoción al líder de la organización secreta Shadaloo. A continuación vemos la frase de culto de Ken: espero que estés listo, ya no hay marcha atrás, vamos, es hora de subir la temperatura. Cuando su compañero Ryu cumplió 23 años, su maestro Gouken lo instó para que participara en un torneo internacional conocido como World Warrior, como prueba final de su entrenamiento. Aquella decisión acabó siendo fatal, ya que Ryu acabó atrayendo la atención de la organización criminal conocida como Shadaloo, así también como la de un luchador demoníaco llamado Akuma, que resultó ser el hermano menor de Gouken. Entre Akuma y Gouken se produjo un mortífero enfrentamiento fratricida, que se saldó con la muerte del maestro de Ryu y Ken. Tras recuperarse de la tragedia, Ken decidió regresar a Estados Unidos y pidió a Ryu que lo acompañara. Sin embargo, el joven karateka japonés estaba decidido a encontrar al asesino de Gouken, así que Ken no dudó en luchar junto a Ryu sin fallarle, tanto para cumplir la promesa que hizo a su maestro poco antes de su desaparición, como para ayudar a quien consideraba un hermano. Con el tiempo, además, Ken se proclamó campeón de karate de Estados Unidos y se enamoró de una mujer llamada Elisa, hermana de la mujer de Gail, y se casó con ella, de modo que Gail y Ken son concuñados. Poco antes de la derrota definitiva de Shadaloo, Ken y Ryu tuvieron un feliz reencuentro con Gouken, quien resultó haber sobrevivido al enfrentamiento contra Akuma. Ken tiene un hijo de 3 años llamado Mel, a quien entrena en artes marciales. Dice haberse retirado de la lucha profesional a instancias de su mujer, pero sigue inscribiéndose en torneos internacionales para poder poner a prueba sus habilidades y reencontrarse con Ryu, y medir fuerzas con su antiguo compañero. En la segunda frase de culto de Ken podemos leer: no sé quién es ese tal Shenlong, pero seguro que te bastará con conocer mi puño del dragón. No se concibe a Ken sin Ryu, pero tampoco al karateka japonés sin el norteamericano. Ken debutó, al igual que Ryu, en el primer Street Fighter, y a nivel mecánico no era más que un clon del protagonista, con pelo rubio y rasgos occidentales, puesto ahí para que un segundo jugador pudiera retar al primero durante su partida. Sin embargo, Ken fue adquiriendo identidad y carisma propio, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de los aficionados. En Street Fighter 2 ambos karatekas seguían compartiendo técnicas, pero ya en Champions Edition comenzaron a diferenciarse. En Street Fighter 5, la entrega más reciente, Ryu y Ken ya son completamente distintos el uno del otro, a pesar de compartir un idéntico estilo de lucha. La fecha de nacimiento de Ken es el 14 de febrero del año 1965. Tiene 26 años en Street Fighter 2, su altura es de 1,75 m y pesa unos 72 kilogramos. Hace su primera aparición en Street Fighter 1 en el año 1987. De izquierda a derecha podemos ver los diseños de Ken: Street Fighter 2, Street Fighter Alpha y Street Fighter 5. A pesar de compartir sensei, estilo de lucha y técnicas,
Ken se ha especializado en movimientos distintos a los de su amigo Ryu. El norteamericano ha volcado sus esfuerzos en explotar el uso de las piernas, lo que le otorga ventaja en el combate a corta distancia. Por supuesto, Ken también es capaz de ejecutar los míticos Hadouken, Shoryuken y Tatsumake Senpukyaku, aunque de nuevo con ligeras variaciones respecto a su compañero. Además, es especialmente mortífero en el uso del Shoryuken y lo ha convertido en un arma temible. La técnica antiaérea definitiva del estilo Ansansuken tiene un nombre: Shoryuken. Este ataque, que permite a quien lo ejecuta elevarse mientras ejecuta un mortífero gancho ascendente, es un elemento indispensable para Ryu, Gouken o Akuma. Para Ken es incluso más que eso, ya que ha conseguido imprimirle propiedades flamígeras con las que puede hacer al incauto rival que recibe el golpe. Además, las técnicas más poderosas de Ken, como Shoryure-pa, se basan en el Shoryuken. Debido a que se ha especializado en el uso de las piernas, Ken también ha conseguido potenciar el Tatsumake. Al ejecutarlo, el karateka norteamericano imprime a sus giros más rapidez, altura y fuerza de la normal, algo que comprueban dolorosamente los rivales que sufren en sus carnes el Juren en Jinkukyaku, una versión reforzada con propiedades abrasivas. Ken domina, como lo hace Ryu, el famoso Hadouken, la técnica que permite condensar energía espiritual para lanzarla a continuación en forma de proyectil que emana de las palmas de las manos. Entre las páginas 6 y 7 podemos ver un póster de Ken. Para el resto de páginas recomiendo pausar el vídeo y leerlo por ti mismo, para no alargar innecesariamente el vídeo, ya que entre las páginas 8 y 9 podemos ver una historia sobre lo revolucionario que fue el lanzamiento de Street Fighter 2. En las páginas 10 y 11 podemos ver un poco de historia sobre Capcom y sus primeros grandes éxitos, los cuales fueron los títulos 1942, un shoot 'em up vertical basado en la Segunda Guerra Mundial, y en la página 12, su segundo gran éxito, el videojuego Commando, otro juego de estilo bélico. Y bien, queridos espectadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y si es así, no olvides darle like. Déjame un comentario sobre qué tal te pareció y no olvides suscribirte para que no te pierdas en la próxima entrega, Sagat. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!